Amigos del Café Globo, ¿tiene usted hijos con de repente ahí alguna conducta? Con algún problema conductual. Exacto, con algún problema conductual. Esta entrevista, Huitzilopochtli más que nada, ciertamente, esta entrevista le interesa, ¿no? Marianita, ¿quién tenemos el día de hoy aquí en la casa? Pues para mí es un tema muy profundo porque había hasta hace poca información para ayudarnos a niños con autismo, por ejemplo. Digo, hay muchos casos conductuales, el TDA, TDAH, en fin, le llaman de diferentes maneras. Pero el día de hoy, para hablarnos de estos temas, tenemos a la psicóloga experta en autismo infantil, Claudia Medeiros. Bienvenida. Muchas gracias. Es una doctora canadiense que el día de hoy nos está visitando. Y bueno, yo la verdad es que no tengo hijos, ¿no? No sabría explicarme, no sabría muy bien cómo entrarle al tema. Pero hablemos el día de hoy de estos focos rojos de comportamiento infantil, ¿no? O sea, ¿cómo puedo darme cuenta que mi hijo tiene algún tipo de ¿cómo se llama esto? ¿Un trastorno? ¿De trastorno conductual o conductual trastorno? o autismo también, no sé si quieren, Sí, como los señales para autismo. Sí, es importantísimo. No solo de autismo, en general. Ajá, en general. Sí, entonces, básicamente es complicado porque en el desarrollo infantil vemos como muchas cosas pasando, ¿no? Y es hasta en autismo o con otros trastornos, lo que pueden presentar los niños, también los niños que no tienen el trastorno lo pueden presentar. Por ejemplo, como mencionaste, como TDA o TDAH, que no pueden enfocar o son impulsivos. Todos los niños son impulsivos. En algún momento son impulsivos, claro. Le cuesta enfocar si no están interesados o hiperactivos, ¿no? Pero creo que el foco rojo es más como si es persistente. Si ven que estos problemas no es como de una vez o depende de la actividad o no durmió bien, entonces... Claro, pero ¿no? ¿Cuál sería el síntoma, digamos? O sea, yo, por ejemplo, creo que tengo TDA, no he ido al psiquiatra ni al psicólogo que me lo diagnostique, pero soy un tipo que, por ejemplo, hoy en la mañana me levanté y dije, voy a componer mi cama. Pero en eso dije, voy al baño. Y llegué al baño y mi manguera tenía una gotera. Entonces, voy a componer la gotera. Entonces dije, voy a componer la gotera. Y entonces bajé a la cocina por las herramientas. Todo te distrae, eso es TDA. Pero entonces dije, pero me voy a servir un café. Y así me va llevando otra cosa, y me olvido de hacer lo primero que iba a hacer, ¿no? Sí. Entonces eso es TDA. Sí, parece sí. Yo no diagnóstico, pero en un niño, ¿cómo me doy cuenta? Porque pues también el niño es distraído, está jugando, hace de es todo. Eso. Como normalmente para diagnosticar dicen que tiene que estar pasando como en varios ambientes, como al menos 2 ambientes, que les dificulta en casa porque están distraídos o hiperactivos, pero también en la escuela. Si solo es como en la escuela, de repente en matemáticas no está atento, pero en casa bien y en otras clases bien, igual es algo específico de matemáticas que le cuesta o algo, entonces no pone atención. Y si es en general en la escuela porque no nos gusta. Ajá, por eso dicen que tiene que ser como en 2 ambientes, que los papás tienen que ver en casa o si eres ya adulto podría ser en el trabajo y en casa, ¿no? Que te cuesta como terminar tus actividades en el trabajo porque no estás enfocado, no puedes estar atento por periodos más largos y si en casa también te cuesta como organizar tus actividades. Entonces ahí es cuando es más probable que van a diagnosticarte con, por ejemplo, TDA. ¿Qué pasa en el cerebro cuando tenemos TDA, por ejemplo? No estudió bien. Bueno, yo no tengo el enfoque en eso, pero... Sí, ella lo tiene más en autismo. Te explico tantito porque mi hijo tiene TDA. Yo se lo detecté desde muy chiquito, o sea, era muy, 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 muy activo. Y el día que dije, le tengo que hacer un estudio, a mí desde que nacieron me los llevo a esquiar, aunque iban en el huevito y no esquiaban, pero yo me los llevaba a la nieve. Y pues es un viaje largo, ¿no? Aquí en México son 2 horas de espera para tomar el vuelo, luego son 4 o casi 5 horas de vuelo, luego son 2 horas para cruzar las montañas y llegar al destino final. Entonces termina siendo un viaje como de 12 horas en total.
Y en ese viaje que veníamos ya de regreso a la Ciudad de México, que es la misma cantidad de tiempo, mi hijo todo el tiempo estaba o golpeando la mesa o golpeando la mesita del avión o haciendo, le decía, deja de pegar, por favor. Y entonces empezaba, y entonces, por favor, no emitas sonidos, ¿no? Y entonces con su piecito en el asiento del avión, pac, 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 pac. Así, Bazooka, 12 horas. 12 horas. O sea, como mamá me puedo dar cuenta que no es algo normal. Un lacito. No es una ansiedad de 20 minutos y que se la haya quitado, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, efectivamente fue diagnosticado con TDA, pero en el caso del autismo, no sé, ¿cuáles son los síntomas para que un papá o mamá se dé cuenta de que su hijo tiene autismo? Sí, cuando son chiquitos y están pasando por los hitos de desarrollo, se pueden notar algunos como señales. Y ahí son que pueden tener como bajo contacto visual, pueden tener dificultades en compartir su disfrute, en compartir como en reír o sonreír con la otra persona, en compartir sus intereses, como mostrar, normalmente los chiquitos como que señalan y empiezan a mostrarte las cosas que les interesa. Puede ser que no responden a su nombre, puede ser que tienen dificultad en imitar las acciones de los demás. Muchas veces los niños imitan como las expresiones, también cuando le muestras cómo hacerlo con un juguete, tocar el botón, imitan, pero a veces si estas señas pueden ser que no están imitando. También puede ser que tienen más interés en objetos que personas o usan las personas más como una herramienta, como que te agarran tu mano y lo ponen en el objeto que quieren que tú lo manipulas. Pueden tener un retraso en lenguaje también. Entonces sí, hay como varias señas que puedes empezar a ver. Ajá. ¿En qué momento se le puede detectar a un niño el autismo? Se puede empezar a notar como desde los 18 meses, se pueden empezar a ver como igual unos focos rojos y hay herramientas que pueden como más o menos predecir si puede ser autismo, pero para tener un diagnóstico formal, normalmente a los 2 años ya se puede hacer un diagnóstico como formal confiable. Tengo una amiga, y bueno, en el medio es muy conocida, y ha compartido su historia, Federica de Cabá, que adoptó a un bebé, y ella dice, pues era un bebecito, ¿no? Que él era completamente normal, y después de haber sido vacunado, brincó este tema del autismo. ¿Eso es posible? Este es es muy buena pregunta, porque es, de hecho, uno de los señales que no mencioné, que es importante mencionar, es que a veces desarrollan como típicamente y entonces logran todos los hitos de desarrollo y de repente hay una regresión. No se sabe por qué, pero a veces autismo se presenta de esa manera y los papás notan que antes podría responder a su nombre o me miraba más, jugaba más y ahora está interactuando menos o ya no responde a su nombre. Entonces, justo como es un trastorno de neurodesarrollo que se detecta en infancia y también el horario de las vacunas pasa en la infancia, puede ser que coinciden como en el mismo tiempo están pasando las dos cosas. Entonces, yo creo que viene de ahí que la gente piensa que piense, pero no tiene nada que ver. Que la vacuna puede detonar alguna situación o algún trastorno, pero exacto. No. Han hecho muchos estudios y han comprobado que no está relacionado, que nada más es como coincide con el tiempo, pero que no causa autismo. Y, es que yo siento que en la población deberíamos tener más información de pues este segmento de población autista, de niños autistas, porque de repente no sabemos. Yo antes de estar como más empapada del tema, una vez tomé un vuelo, yo creo que no estaba tan regulado todavía porque mi amiga Federica viaja con su hijo con un cartel que dice, soy autista. Entonces, bueno, tú ya sabes que tiene una condición y que puede tener una crisis o puede tener alguna cosa. Pero bueno, yo venía en este vuelo, el niño no tenía ningún cartel, nada, y me moví el asiento y me venía pegando en el mío TDAH, te digo que venía pateando también en el asiento del avión, pero, y entonces yo no sabía nada, y yo de repente volteo y le digo al señor, ¿le puede decir a su hijo que deje de patearme? ¿No? Y en eso me doy cuenta que el niño tiene un trastorno, pero creo que deberíamos, para ser más inclusivos, tener más información, tener más herramientas, como este cartel con el que viaja Federica con su hijo. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que la conciencia de que es autismo y también otros trastornos del desarrollo, creo que es importante que
sabemos más sobre eso para entender, incluir y aceptar también. Te vuelves más tolerante. Sí, que todos son diferentes. Igual si te das cuenta que, bueno, está haciendo eso porque así piensa, así funciona su cerebro, entonces puedes aceptarlo y hay menos estigma para ellos también y para la familia, porque creo que puede llegar a ser difícil también para la familia manejar esas situaciones. ¿Y qué pasa, hablando de aeropuertos o de lugares donde hay más gente, qué pasa cuando alguien autista entra en estas crisis como de enojo? No sé cómo llamarles porque no sé exactamente el término, pero pues donde podrían ponerse hasta un poco agresivos. ¿Qué se debe hacer o qué no se debe hacer? Bueno, ahí la persona que los está acompañando normalmente tienen las herramientas, ojalá, para poder apoyarlos en ese momento, pero a veces también puede ayudar como, por ejemplo, para familias a veces hemos escrito una carta para que ellos puedan mostrar en el aeropuerto, para que todos sepan cómo puede pasar esto, porque van a pasar por seguridad y todo, y entonces quieren como explicar que puede ser un poquito diferente el proceso con el niño, entonces creo que el mejor es anticipar. Si estás ahí al lado de alguien, igual ellos van a estar estresados como papás. Es muy estresante que está pasando algo con tu hijo y todos te están mirando. Entonces yo creo que lo más simpático ahí es como igual podrían preguntar a los papás si necesitan algo o decir algo como positivo, neutral, para que no se sientan tan como vigilados o estresados en ese momento. Yo creo que eso podría ayudar. Y de repente también saber, la gente que no sabemos tanto del tema, saber si meternos a ayudar o no, porque lo viví yo con Fede muy de cerca. Una vez que su hijo entró en crisis en el aeropuerto, yo, obviamente Federica sabía cómo contenerlo y cómo abrazarlo, pero tal vez alguien más, por buena gente, quiere acercarse, ayudarle a contener al hijo, ¿no? A la persona con autismo. Y tal vez se lleva una mordida, me explico, una cachetada, entonces ahí es un poquito digo que como mucha ayuda del que no estorba. Exacto. Ajá. Entonces tal vez es mejor en estos casos, pues sí, mantenerse a un lado y no estorbar. Sí, o preguntar. Si eres una persona que les gusta Te puede ayudar, ayudar. igual te puede ayudar en algo. Igual ellos te pueden decir, si están bien, van a decir que no. Y si necesitan apoyo, igual van a estar muy agradecidos y te van a decir qué o cómo ayudar. ¿Y cómo podemos ayudar, ya para concluir, a estas familias que cuentan con un miembro con autismo? Yo creo que esto de la conciencia ayuda muchísimo solo para que podamos aceptar más, porque más en más, hoy en día en las escuelas, yo creo que todos están tratando de incluir más a los niños, y entonces yo creo que entender cómo es y hacer el trabajo de uno, como aprender qué es el autismo, qué es el trastorno del niño que está en el grupo con mi chiquito, de entenderlo, de acercarse a los papás para platicarlo, porque también con autismo cada caso es diferente. Entonces, igual tienes un pensamiento de cómo es, pero mejor platicar con los papás y ven cómo ellos lo están viviendo. Y creo que eso ayuda mucho, incluso para los niños, para que ellos aceptan que todos somos diferentes y que eso es algo positivo, ¿no? Que es como neurodiversidad y de hecho, si no tienes trastorno, todos somos diferentes. Entonces es algo de la parte humana que debemos de aceptar. Y me encanta la inclusión que hoy en día tienen las escuelas, porque a final de cuentas en este mundo vivimos todos y todos terminamos conviviendo. Así que si desde chiquitos los enseñamos a apoyarnos como sociedad, creo que va a marcar una diferencia. Sí. Pues muchas gracias, mi querida Claudia Medeiros. Gracias por este tiempo, gracias por informarnos y eres bienvenida siempre aquí a Café Globo. Tus Muchas redes sociales gracias. para que la gente esté en contacto contigo. Sí, mi página web es autismcenter.com.mx. Autismo, autism. Sí, en inglés. Center. Autism Center. Ajá, .com.mx y lo mismo en Instagram. Perfecto. Ahí, así lo pueden buscar. Y Facebook también. Perfectamente. Muchísimas Pues muchísimas gracias, Claudia. Y nosotros tenemos que ir con más música. Están escuchando esto que es el Café Globo, aquí donde hay éxitos. Todo el día. Volvemos.